Nos preguntan Juan José Gutiérrez Buitrago y Luis Suyen, ¿qué es el spin? Bien, tomemos dos bolas idénticas de masa m que sujetamos con una barra muchísimo más ligera de una a la otra, una barra de longitud d, y las colgamos del techo por un cable. Ahora le damos a este objeto una velocidad v, de manera que el todo se pone a girar. Pues bien, existe una cantidad que se llama el momento angular, que es el producto de la masa veces la velocidad veces la distancia. Y en realidad estos dos objetos son vectores, esto es un producto vectorial y esto también es un vector. La convención normalmente utilizada es que este vector apunta en este caso con la regla de la mano derecha, es decir, si gira como mis dedos, entonces el pulgar indica la dirección en que apunta el vector L. Esta cantidad se conserva en el sentido de que si yo disminuyese la distancia d sin hacer nada más, entonces v aumentaría precisamente en un modo compensatorio, de manera que el vector L se mantuviese el mismo. Eso es la conservación del momento angular. Pues bien, todo esto es en mecánica clásica. En mecánica cuántica las cosas son un poquito más curiosas y parecen sorprendentes, porque no tenemos una costumbre de ver todos los días directamente cosas del tamaño de un átomo. Si cogemos, por ejemplo, el átomo más sencillo, que es el de hidrógeno, consiste en un protón y un electrón girando alrededor de él. Este electrón no está localizado en un cierto punto, tiene lo que se llama una función de onda, cuyo cuadrado es la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado punto. Bien, el electrón también puede tener un momento angular y girar, en cierto sentido, alrededor del protón. Ese momento angular, que llamaré L, en el caso de la mecánica cuántica, no adquiere cualquier valor, está cuantizado, puede valer 0, 1 o 2 en unidades fundamentales de la constante de Planck. La constante de Planck es h barra, es h dividido por 2pi. Y esto es una constante absoluta de la naturaleza al nivel de la mecánica cuántica. Pues bien, resulta que el electrón también tiene un spin que se llama normalmente S, y el valor de S es 1/2. Pero el electrón, siendo una partícula elemental, no tiene partes. Es curioso que en cierto sentido pueda girar alrededor de sí mismo. Ese sentido es el siguiente: la partícula gira en sí misma, no gira en el sentido de que tiene partes que están rodando alrededor de un eje. Y es una limitación del lenguaje, no de la mecánica cuántica, que el que digamos que un objeto elemental gira en sí mismo tenga un cierto sentido. Tiene un cierto sentido comprobado de manera aplastante por muchos experimentos.